De Siria a Noruega, una religión de diferencia. Los integrantes de este grupo son Cristiano Mero Erazo, Iván David Vidal y Juan Francisco Mejía. Para el campo de ciudadanía y responsabilidad social, las competencias de filosofía, ciudadanos, comunicativos e inglés. Para el Colegio San Francisco de Asís, del grado 11A en la ciudad de Cali. A manera de introducción, hablamos de un problema que se ha venido dando desde hace mucho tiempo y son los conflictos que se dan a causa de motivos religiosos. Nosotros queremos proponer que se fomente una alianza entre varios países, lo cual sería una alianza mundial para poder disipar las relaciones que tiene la Iglesia con el Estado, de que su opinión sea tomada en cuenta, pero que su opinión y su palabra no sea la última y la de más peso. Esto hace referencia a países de todo el mundo y religiones de todo tipo: hinduismo, judaísmo, los musulmanes, el islamismo, el cristianismo, catolicismo, los protestantes, etcétera. Se han evidenciado y se tienen en cuenta casos donde las personas ciegamente siguen su fe y hacen lo que se les ordena, lo que se les pide, lo que ellos creen correcto, y por eso no tienen un criterio razonable de lo que sucede a su alrededor, ni toman conciencia de cómo deberían actuar para mejorar las cosas. Nuestra propuesta es poder que las relaciones políticas que hay no sean afectadas y que sea más bien en pro de la comunidad y no de un grupo religioso. Ahora se hará la exposición de los objetivos del milenio de la ONU. En total, son 8 objetivos del milenio de la ONU. Nosotros nos enfocamos en un objetivo en específico para la realización de este documental. Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil. Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el objetivo 8, que es en el cual nos basamos para la realización de este documental: fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Bien, vemos que la religión a nivel global tiene un nivel considerado de control sobre las decisiones políticas de los países independientemente de su procedencia. Los territorios como los del Medio Oriente suelen terminar afectados, como los conflictos bélicos de Siria. Se plantea una idea del desarrollo de una sociedad libre de religión en la política, donde ésta no intervenga en absoluto en decisiones políticas, puesto que existen diferentes religiones, por lo tanto, se generará un conflicto de ideologías. Bien, ahora nos centraremos un poco en el objetivo 8. El objetivo 8, que es fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Bien, primero que todo hablaremos del primer punto, que es desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto basado en normas predecibles y no discriminatorias. Nos vamos a entrar en ese no discriminatorias. Al haber tantas religiones que chocan tanto entre ellas, luego lo veremos más adelante en una entrevista que hicimos a un sacerdote que técnicamente nos decía que su religión era la auténtica y no era la única que proporcionaba libertad. Eh, el, el único objetivo que no está marcado por ningún plazo es el octavo, lo que para muchos significa que ya debería estar cumpliéndose. Pero partiendo del hecho de que en un país como Siria la violencia se ha incrementado y se ha vuelto cruda hasta niveles críticos e invivibles, principalmente por culpa de la religión, aunque también del petróleo, que es el recurso por el que pelean todos, pero que la religión y la lucha de ideologías no permiten encontrar una viable solución a la situación, se presenta en forma de pregunta problematizadora: ¿cómo lograr con el aval internacional la manera de que los países del mundo desliguen sus políticas de la religión para lograr establecer los perjuicios de esta y ver un cambio social a nivel global, ya que el 90% del globo cree en alguna religión? Si bien es claro que las personas desde que tienen conciencia han estado vinculadas a algún tipo de creencia, pero por el hecho de que desde sus hogares así se les ha enseñado. No es un pensamiento de decisión propia, ya que la mayoría es obligatorio. Pertenecer a una religión o sería mal visto en su No pertenecer a una religión sería mal visto por su familia o sociedad, como los estados islámicos, en donde son condenados a muerte y se niegan a creer en el Islam. Entonces la religión es una presión social controlada por entes
que tienen un enorme poder en la sociedad, toman decisiones, intervienen. Su opinión tiene un peso enorme en los hechos e incluso económicamente es más poderoso que algunos gobiernos. Si las personas lograran tomar una concientización que el mundo no está simplemente basado en la religión, y no solamente es apegarse a sus creencias y creer que todo aquel que se apegue a sus creencias es malo, tal vez podemos llegar a esa paz que estamos esperando. Y tenemos muchos ejemplos históricos. Las religiones monoteístas principales del mundo surgen en la península arábica y el cristianismo se esparce por el resto de Europa gracias al Imperio Romano después de que Alejandro Magno conquistara todos los territorios. Bueno, este esparcimiento del cristianismo por toda Europa llegó a su quiebre en el momento en que los bárbaros derrotan a los romanos y cae el Imperio Romano, siglo V. Pero vuelve la religión y comienza una edad de la historia, la Edad Media. El medioevo es la cuna de la religión es lo más importante, ninguna rey estaba por encima de la iglesia. Y esto trajo uno de los eventos más crueles de la historia, las cruzadas a la Tierra Santa. Bien, las cruzadas fueron intervenciones militares realizadas por cristianos con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que está en manos de los turcos en ese entonces. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095. Personas de toda Europa partieron hacia Oriente luciendo una cruz y por esta razón fueron llamados cruzados. En 1099 lograron tomar Jerusalén masacrando a musulmanes y judíos. Posteriormente, los cristianos fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en territorio del Medio Oriente. Sin embargo, esos territorios fueron retomados por los musulmanes a finales del siglo XIII. La primera cruzada le siguieron otras 7 que fracasaron en su intento de reconquistar la Tierra Santa. Bien, este evento trágico de la historia, el siguiente evento trágico de la historia en el cual podemos hablar de la iglesia es la colonización de las culturas en América con la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Lo que sucede es que los dioses aztecas y los incas fueron reemplazados técnicamente a la fuerza por obra de los españoles. Ellos decían que tenían que creer en su Dios, que su Dios era lo más importante, y comenzaron a lo que llamaron la evangelización. La evangelización fue llevar la palabra de Dios, del Dios cristiano, a estos indígenas. Pero esto hizo que los indígenas negaran, dijeran que esa no era su religión, la detestaran completamente, y trajo escenas como por ejemplo las palabras de que prefiero ir al infierno antes de conocer a un cristiano. Bien, ahora comenzaremos ya centrándonos un poco más en nuestro país, en Colombia. Colombia fue colonizada por los españoles y obviamente es saqueada. Bien, conseguimos nuestra independencia, la independencia de Colombia, un evento muy importante en la historia, pero traemos ciertos problemas. Cuando se independiza Colombia, se generan partidos, el Partido Liberal y Conservador. Unos seguían a Santander y otros seguían a Simón Bolívar. Esto trae en sí un conflicto que posteriormente seguirá incluso hasta finales del siglo XX. Hablamos de la historia de Colombia, de cómo eso en Colombia, digamos que terminó. La Constitución de 1886 es cambiada por la Constitución de 1991, en la que se dice que Colombia se vuelve un estado laico, pero se vuelve un estado laico a partir después de un evento que fue el bipartidismo generado por el Bogotazo. El Bogotazo. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado y golpeado hasta la muerte.
Se genera una gigantesca manifestación con rumbo hacia el Palacio Presidencial y cuando la multitud logra llegar hasta la Plaza de Bolívar, se da la orden de dejar pasar a los tanques convencidos de tener a la fuerza pública de su lado. Sin embargo, los tanques se vuelven en contra, disparando a la multitud. La multitud irrumpe en ira, destruyendo todo a su paso. Entonces, podemos hablar desde el punto de vista de cualquier tipo de religión, pero vamos a tener en cuenta una en la que está más asociada a nuestro nivel global, que es el cristianismo, lo que terminó convirtiéndose en catolicismo. Es la más conocida a nivel mundial y de las que más tiene influencia. Pero también la vamos a tener en cuenta porque la fomentación de la alianza mundial la vamos a hacer a partir de un nivel local, que sería lo que es Colombia como punto de partida y los países latinoamericanos alrededor. Entonces, Colombia lo que tiene que hacer sería tener en cuenta los factores que conllevan a lograr hacer una alianza de este tipo para lograr desligar la religión de su política. A pesar de que se llame que es un estado no laico, aún sigue siendo mucha influencia, como lo vimos cuando se estaba decidiendo lo del aborto, cuando vimos que estaba haciendo lo del matrimonio homosexual y en algunas otras particiones donde la iglesia cree que está teniendo solo ellos la razón, que la verdad de ellos es la única. Pero si vemos lo que fueron las cruzadas donde murieron millones de personas para recuperar las tierras santas en Jerusalén, fueron llevadas a cabo de la Iglesia Católica y los reyes europeos, lo cual llevó a épocas de violencia que fueron, digamos, un caos para la sociedad a nivel global, de las eras más sangrientas que ha habido. También estuvo lo que fue la colonización en América, pero todo eso fue avalado gracias al patrocinio y a las órdenes que daba la iglesia, donde murieron millones de indígenas pertenecientes al territorio latinoamericano, o donde se inculcó una religión y se castigó a los que consideraban herejes por no creer en lo que ellos creían. Entonces vemos que ha abarcado mucha influencia incluso en el territorio colombiano. Eso lo demostramos con algunas tablas que a pesar de todo demostraron que muchas personas tienen la suficiente conciencia para pensar de una manera diferente. Bien, nos encargamos de realizar encuestas con preguntas pertinentes hacia el tema. Primero preguntamos a cuál religión se pertenece y vemos que la mayoría pertenece al cristianismo o al catolicismo. También preguntamos que si cree que es necesario pertenecer a una religión y la mayoría dijo que es una decisión propia y no afecta a la vida. También preguntamos que por qué la religión ha sido motivo de conflicto y gran parte respondió de que es cuando este interés es de por medio. Si la iglesia participar en decisiones como el aborto o el matrimonio gay, ¿usted estaría de acuerdo? La mayoría le haría caso a la iglesia. Otra pregunta como por ejemplo si su religión le prohíbe algunas actividades como la sangre, ¿qué haría? En este caso también respetaría la decisión de la iglesia. Como podemos ver, la iglesia aún tiene un gran poder no solo sobre la política sino sobre nosotros, porque desde muy temprana edad nos inculcan la idea del cristianismo en la cabeza. Por ejemplo, como lo podemos evidenciar en una entrevista que le realizamos a un padre de una iglesia católica, donde él básicamente nos plantea de que es necesario estar bautizado, hacer la primera comunión y realizar la confirmación. Tú dices que es necesario seguir la creencia, pero ¿crees desde tu punto de vista que es obligatorio? O sea, que tenga que ser enseñado incluso en las escuelas. No como algo obligatorio, que sea algo guiado, algo orientado. Porque para eso va el niño a la escuela, para ser orientado. Vale, entonces, por ejemplo, con esos chicos, niñas, niños que digamos están en una escuela y ellos demuestran su inconformidad ante cierto tipo de creencia y en algunos casos son excluidos o digamos por los profesores son criticados, ¿tú crees que eso está bien o cómo debería tratarse? No, el niño cuando expresa otro tipo de creencia diferente
a la normal se le incluye en sus clases de religión porque se habla de un solo Dios, sea el Dios el dinero, sea el Dios amor, el Dios de la fe, el Dios poderoso, el Dios creador, es un Dios. Vale, entonces pues era todo lo que tenía que preguntarte, gracias. Gracias, Fernando. Esto sería algo que tendríamos que tener muy en cuenta. Primero, poder lograr fomentar una alianza mundial, y segundo, que se llevaría para proceder en este proyecto. Algo que tiene que tener en cuenta es que tiene que respetar la libertad de opinión, sobre todo en un país democrático como Colombia, pero aún así que las personas sean lo suficientemente conscientes y racionales para tomar decisiones separando su ideología de lo que es correcto, para así cuando se lleguen personas al poder en la política sean suficientemente sabias, por así decirlo, para tomar la decisión que es correcta y no dejarse influenciar. Esto en parte no tendría solo que ver con la religión, a veces también tendría que ver con la corrupción, pero hay que destacar que las iglesias a veces son de los entes más corruptos que hay, y esto se puede ver en situaciones con el Vaticano o cualquier otro tipo de templo religioso que exista. Bien, ahora después de esto vamos a aclarar que nuestra tesis es como tal: estamos en contra de que la religión y el Estado estén unidos, eso es evidente. Pero bien, empezando a entrar en tema, como conclusión diré yo que, para empezar, la religión siempre ha sido motivo de conflicto. La verdad es algo que siempre el hombre ha peleado, y ver cómo el hombre pelea por algo que cree es normal. Empezando, algo triste es que, por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo tienen una misma raíz, una misma base, y aún así hay esa diferencia, esa disputa. Que uno ofrezca más libertad que otro, desde mi consideración, no es del todo verdad. Es cierto que usted puede elegir cualquiera, pero la discriminación y los prejuicios siempre estarán. Hay algo que tenemos que tener en cuenta que se vio en la entrevista realizada a Álvaro Borja. Él es una persona que trabaja en este momento con la alcaldía de Armitage. ¿Qué es lo que llegamos a la conclusión? Para poder lograr esto se tiene que tener en cuenta desde el punto, digamos, colombiano, sería la parte territorial de todo el país, la parte departamental, la parte de cada ciudad y la parte, digamos por así, barrial. Entonces, a esto me refiero con comunas, porque, digamos, hay personas que trabajan desde todos los sectores y toda una estructura que se soportan la una a la otra. Entonces, tendría que tenerse en cuenta, y es lo que se tuvo en cuenta con él, cómo debería actuarse. Uno de los motivos para poder que esto se lleve de esta manera es para la aceptación de las personas, que es, digamos, lo más complicado de conseguir. En la entrevista con él se llegamos a la conclusión de que sería a veces un poco difícil de que las personas muy devotas a la fe de cualquier tipo de religión, en el caso de Cali sería la católica o cristiana, accedieran a que la palabra entre las decisiones comunales, barriales o de la ciudad o de cualquier otro tipo de localidad no fueran aceptadas las de los padres. Estas personas creen que los padres son personas sabias, son personas maduras, son personas que siempre tienen la razón, y que por tener conciencia y algún tipo de iluminación con Dios van a tener la respuesta a todos los problemas. No se puede desacreditar de que muchos de estos padres tienen estudios, tienen algún tipo de realización en su vida que los conlleva a tomar o saber de hacer estos temas, pero aún así todo lo relacionan con lo que es Dios, y esto es lo que conlleva que a veces se nuble el juicio. Entonces, esto es lo que queríamos trabajar desde una parte más local y cada vez más pequeña en la estructura de la sociedad. Buenas tardes, ¿tu nombre es? Mi nombre es Paula Andrea Herrera. Vale, mira, la pregunta que te va a hacer es para poder comentar una alianza mundial sobre cómo desligar la religión de la política. La pregunta que te voy a hacer es referente a cómo se podría hacer que la influencia de la iglesia dentro de la política y el Estado colombiano no sea tan fuerte, sin dejar de garantizar sus derechos de participación o opinión por ser un Estado democrático,
que su palabra, su opinión no sea tomada tan en cuenta o sea tomada por encima de otras personas? Bueno, en Colombia es algo muy difícil. Tenemos que partir de pensar de que Colombia es un país que la Constitución es un poema hermoso donde se habla que es un país democrático, donde todas las personas tienen derecho a una decisión, a un voto, a la escogencia de su credo, de su religión, de su política, a quién creer, a quién seguir. Pero tenemos que entender de que nosotros venimos de un país demasiado católico, donde hay una gran aferración, se aferra mucho a las creencias religiosas. Y la Iglesia Católica, y hablamos de la Iglesia Católica porque hablamos que los otros credos no tienen el poder político que tiene la Iglesia Católica. Sin querer de pronto irnos más que por la Iglesia Católica, por otros credos, pero vemos que apenas aquí en Colombia, siendo un país democrático y socialista, pues precursor de muchas cosas maravillosas, pues es la Iglesia Católica la que tiene más poder frente a la parte política. Yo diría que una de las primeras situaciones o las primeras formas que se podrían retomar, o más que retomar, empezar, es empezarle a mostrar a los mismos jefes políticos, al poder ejecutivo, que es el poder donde se desenlaza cada una de las corrientes de poder aquí en nuestro país, de que la religión es eso, una religión, un credo, una ideología, pero hasta ahí. Y que es el de cada persona dentro de un país como Colombia. Pero no porque sea un país que venga de una descendencia católica, significa que los católicos o los grandes jerarcas católicos son los que tienen que tomar decisiones fuertes o de peso frente a proyectos de ley que podríamos traer a colación frente al matrimonio gay. También al aborto. La aprobación al aborto en algunos casos, que por causa de ese gran poder o de esa gran fuerza de parte de la Iglesia Católica no se le ha dado una libertad a que cualquier mujer, sea que su feto, sea que el bebé que viene en camino esté enfermo o no, pueda abortar libremente, porque son las mujeres las dueñas de su cuerpo. De ser las dueñas de su cuerpo, ellas solas se tienen que decidir si tener o no sus hijos y no el estado en el que viven. Acá solamente para que una mujer pueda abortar tienen que cumplir solamente tres cosas: que el bebé venga con deformidades, que haya sido violada, y la otra, que de una u otra manera demuestre que ese embarazo le puede causar riesgo para su vida o su integridad física. Y realmente no debería ser así. Vemos países, en algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, pues han legalizado el aborto en todo, y en los Países Bajos también vemos de que el aborto es totalmente permitido porque el cuerpo de la mujer es de ella y ella decide pues qué hacer con eso. ¿Tú crees que si la religión se apartara totalmente de las decisiones políticas que se toman en Colombia, Colombia podría dar algún avance de algún tipo social, cultural, económico, tipo educativo, político? Haría un caso en el que es Noruega, donde es un país totalmente, por no decirlo ateo, es un país donde los templos de cualquier tipo de ideología religiosa se les ha colocado un límite a lo que pueden participar o opinar dentro de la política. El resto de situaciones o proyectos se toman a base de argumentos o un criterio objetivo. ¿Crees que si Colombia fuera de esta manera podría progresar? En muchos aspectos podría progresar. Es que tenemos que entender de que la religión no tiene que verse inmersa en decisiones políticas, y más que decisiones políticas, decisiones de Estado, decisiones que no solamente afectan a un grupo de personas, sino que afectan a todos. O sea, tú puedes no ser católico, pero simplemente por ese gran poder que todavía ejerce la Iglesia Católica te afectan las decisiones. Entonces, desde mi perspectiva como abogada, yo considero de que sí podemos tener un avance muy grande, pero ¿sabes? Yo considero que también una de las cosas que más atañe o que más estanca a la parte de la realización sociológica, cultural, educacional en Colombia son los grandes poderes políticos, que por ese mismo vigor, esa misma fuerza de la Iglesia Católica impiden que se pueda desarrollar. Podemos colocar de pronto un ejemplo de grandes políticos que están en grandes poderes en nuestro país, que impiden que se puedan desarrollar proyectos de ley que pueden ayudar mucho a que Colombia pueda avanzar desde el tipo social, cultural y aún desde el tipo religioso, porque hay muchos credos que no son legalizados y que no les permiten actuar libremente porque afecta de una u otra manera a la Iglesia Católica. Ya, una última pregunta. ¿Crees que esa gran influencia que tiene la religión católica sobre el Estado colombiano
un gran factor que ha influido en eso, que ha apoyado eso, es la parte económica. Más que la parte económica, yo diría que es la parte de la religión. Hay una parte en la misma Biblia, que es la Biblia universal, que dice que la religión es la que aparta al hombre de Dios. Y yo diría que la religión es la que mata al hombre. Los credos religiosos dogmáticos, una cosa es que tú tengas tu creencia, que tú creas en Dios, en el árbol, pero el que tú creas en ese Dios, que tú crees que el árbol es tu Dios, no tiene que afectar tu entorno. Listo, tú eres feliz creyendo que el arbolito es Dios, pues sé feliz creyendo que el arbolito es Dios, pero que esa creencia no afecte lo que te rodea, porque en el momento en que mi creencia afecta lo que me rodea, yo inicio a afectar la sociedad, y eso es lo que está pasando hoy en día, que el dogma, que deja de convertirse en una religión, en una creencia, se convierte en dogma, y el dogma es lo que hace que la sociedad se vaya deteriorando. Por eso vemos muchas personas que se demolan, que explotan y matan a miles, que se meten. Vemos lo que pasó hace poquito en Orlando, Florida, donde este hombre mata a más de 60 personas porque era homofóbico, porque él ya no tiene una religión, él tiene un dogma. Él cree que si no, sus creencias no las creen otros, entonces no puede aceptar los demás otros estilos de vida. Y creo que eso es una de las cosas que está pasando aquí en Colombia, que todavía vivimos bajo el dogma de la religión católica, no le damos oportunidad que otros credos nazcan, y si nacen entonces por debajo de la mesa para que no tengan mucha remembranza en la sociedad, y eso hace de que Colombia deje de avanzar, que la sociedad deja de ser, como dice el gran poema, porque yo siempre he dicho que la Constitución es un gran poema, muy bonito, pero que poco se aplica en Colombia, y empieza a convertirse en realidad para que tengamos una sociedad más libre de pensamiento, libre en cultura, libre en la religión, libre en el área cultural, y podamos desarrollar desde muchas áreas dentro de nuestra sociedad. Listo, muchas gracias por tu ayuda, va a ser excelente. Mucho gusto. Reforzando lo dicho anteriormente, tomamos como ejemplo al padre Oscar Maya Tirado, el cual es arquitecto y ha diseñado 5 iglesias a lo largo de la ciudad de Cali, entre ellas la iglesia San Felipe Neri. Él ha sido padre durante más de 50 años y él plantea en la entrevista que vamos a mostrar próximamente que la única manera de generar una alianza mundial es perteneciendo precisamente a una sola religión, que es la religión católica. Esta postura es precisamente la que genera conflicto alrededor del mundo, porque cada religión dice que para que haya paz, para que haya un buen mundo, tiene que pertenecer a esta religión. Precisamente esta es la contradicción, porque el Padre nos dice de que la religión católica no te deja en libertad. Sin embargo, él mismo nos dice que para que haya una buena sociedad se tiene que pertenecer al catolicismo, porque esta nos da libertad. Entonces, El tema de la política, ¿qué opina usted de que la Iglesia interviene en las decisiones políticas? La Iglesia no interviene en las decisiones políticas, son las personas. Mira, la Iglesia quiere formar a sus socios, a sus miembros, a sus adeptos, y los trata de formar lo mejor que puede. Entonces tiene universidades católicas y trata de formarlos con un ambiente católico, tiene colegios católicos y trata de formarlos desde chiquitos. Y salen con ustedes, que hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque la Iglesia da unas directrices. Estos son los códigos morales, estos son los códigos profesionales, estas son las cosas. Y el mismo hombre hace lo que le da la gana. Entonces, la Iglesia no interviene en política. Lo que hace es que las personas que forman esa comunidad tienen la libertad de pertenecer a un partido político o al otro, trabajar en este proyecto o en este otro, formar esa familia o aquella otra. Y ese conjunto de personas se llama Iglesia Católica. Pero cada uno de ellos es libre de la parte económica, de la parte civil, de la formación de su gente.
porque tienen libertad. El Papa lo que hace es dar directrices morales y de buenas costumbres, y los obispos también, y no se pueden salir del rasgo de eso. Yo, como sacerdote, no tengo por qué recibir órdenes de política para mí, no. Ni el obispo ni el papa. Nunca en estos, no sé, 40 años de cura, he recibido ninguna indicación de esta orden. Usted vote por el que le dé la gana, elija lo que quiera, no formamos grupo político. Y además una de las cosas que decía San Pablo en la carta que nos daba el domingo, es decir, les vengo a anunciar el Evangelio, que no es recibido con criterios humanos, que son criterios sobrenaturales. Y si él pudiera hablar de una política, lo paramos un momentito. Somos libres para elegir el partido político que queramos. Somos libres para votar por lo que queramos. Aquí en América hemos visto cómo los semilleros de la izquierda han crecido. La derecha también. Ni la derecha ha dado resultado, ni la izquierda. La izquierda está ahora peor, porque ellos atacaban precisamente los principios de la derecha y no fueron capaces de evitar la corrupción y se metieron en corrupción. Lean los artículos que están de esta semana y se darán cuenta de que el mismo León Valencia, que es un hombre que era del M19, pues escribe la izquierda en América. ¿Y qué escribe? Que no son capaces de tener un molde económico, que no son capaces de evitar la corrupción, que no son capaces de manejar a la gente. Mire, ¿qué pensábamos nosotros de los alcaldes de Bogotá que eran de la izquierda? ¿Qué nos hicieron? Robo, corrupción. Y ahora están diciendo que bueno, que es así. No. Mire la cantidad la corrupción en Colombia es altísima, en todos los niveles. En la misma pipa, ustedes vieron la pipa, qué tristeza. Vieron a un colombiano metido allá que decía que era limpio y puro como Santa Teresa, y mentira, salió embarrado para todos. Entonces, la cuestión política, crear un mundo nuevo es muy grave, muy difícil. Porque el hombre es libre. Y Jesucristo nos deja libertad. El que quiera seguirme, ahí está. El que quiera venirse conmigo, pues se venga. Pero el que quiera hacer lo que quiera, que haga. Y no te lo quitan la libertad. Pero dígame, ¿cómo vamos a hacer una sociedad nueva? Tenemos que volver a las bases, y las bases es el Señor, es Jesús. Y tratar de que los eclesiásticos y los civiles, que son ustedes, vivamos a Jesucristo bien. ¿Qué hay? Precisamente para crear una sociedad nueva hay que tener en cuenta todos los diferentes puntos de vista, porque usted no está dando pues, el punto de vista, usted no está dando el punto de vista de la Iglesia Católica, pero también hay que tener en cuenta que esa no es la única religión existente en el mundo. Por ejemplo, también tenemos el Islam, el judaísmo. Nosotros no nos oponemos a ninguna visión religiosa del mundo. Nosotros estamos perfectamente compañeros. La libertad religiosa la proclamamos en el Vaticano II, de la necesidad de que todo hombre es libre para pensar religiosamente lo que le da la gana. Y lo que estamos viendo en el mundo es que no dejan pensar religiosamente. El Estado Islámico no deja pensar. Los comunistas no dejan pensar y Corea del Norte. Ese es el punto. Entonces, falta la libertad religiosa. Y la libertad religiosa la da Jesús. Él no fuerza a nadie, ni con armas, ni con comida, ni paseo de corrupción. El que quiera seguirle nomás. A ver, a nosotros, que vengan aquí los musulmanes, bienvenidos. Que vengan los cristianos, ya llegaron muchos.
y no nos estorban. Es que a los católicos no nos estorba que la demás gente hable de Cristo, hable de la religión y crea sus cosas. No vamos a imponerle a nadie nada. Es que precisamente, o sea, es lo que buscamos con nuestro proyecto. O sea, buscamos que una alianza en la cual no se tome cuál es un punto de vista, sino todos los puntos de vista de toda la religión que tenemos, para así evitar los conflictos, por ejemplo, lo que ocurre actualmente en Siria, en el Estado Islámico, por ejemplo. Ahora, mira, uno aquí en América tiene una visión muy chiquita del mundo. Hay que trasladarse un poquitico más a Europa. En Europa está pasando algo terrible. Hay una guerra que lleva refugiados y refugiados y refugiados. Y la Europa cristiana está descristianizada. Y la Europa humanitaria está vuelta horrible, ha destruido. No deja pasar a la gente. No convive con ellos. Alemania está diciendo que hablen, que sí, y es la única. Grecia digo que no, los demás están. Mira la cantidad de muertos. Si quieren, están con las estadísticas de la revista Semana de esta semana y se dan cuenta que el desastre es horrible. Sí. Es horrible. Entonces Europa está fregada. Rusia está haciendo la cosa más horrible del mundo. Estados Unidos no quiere intervenir porque cuando interviene mal. Y lógicamente, entonces no hay estados perfectos, no hay gobiernos perfectos, no hay una maravilla, diríamos, de estado islámico fabuloso, no hay una religión así. La única religión que trae la paz y que nos organiza la cabeza del corazón y toda la suficiencia de la carne es la religión de Cristo. Esa es la religión que trae. Y si quieren construir un mundo nuevo, tiene que partir de la base fundamental que en la historia hay. O si no, examinen la historia. A mí me gustaría que ustedes comenzaran a ver la historia pagana. ¿Qué pasó antes de Cristo? ¿Qué pasó después de Cristo? Y seguir la evolución. A ver qué pasó. ¿Qué pasó con América? ¿Qué fue lo que sucedió? En las conquistas y en las cosas que perdió el momento. El Papa puede decir cosas muy lindas, pero la gente no le hace caso. Le dice a Europa, abran las puertas, recojan, tengan un sentido humanitario, y nada. Entonces, el caos que ustedes viven va a ser cada día más terrible. Yo ya me voy, porque ya me queda menos tiempo, pero ustedes quedan unos años muy berracos. Y ustedes, si quieren hacer un conjunto de hombres, tienen que hacerlos con la libertad. Precisamente eso es lo que buscamos, porque el conflicto parte a partir de la diferencia religiosa. No, mira, ahora están juzgando el mundo por esos señores. Antes de esos señores tenías que mirar la historia y mirar la destrucción de todas esas comunidades, porque esos pueblos se rebelaron, llevaban 40, 50 años en rebeldía y se rebelaron los árabes. Ellos fueron los que explotaron, nosotros no. Ellos fueron los que hicieron las cosas. Es que mirar la historia presente, no la historia pasada. Esa historia que está pasando en este momento es un desastre. Es una guerra. Y una guerra mundial, pero no la queremos conocer como guerra mundial. Y está el Papa solo, hablando del mundo entero. Y es capaz de hablarle a todos los grandes del mundo, a los científicos, a todo el mundo. Por favor, tengan paz, tengan amor unos con otros, construyamos una civilización del amor. Y hemos tenido unos papas buenísimos, porque no podemos decir que hemos tenido unos papas medio pelo, intelectualmente pudientes todos.
Miren a cualquiera de los papas que hemos tenido últimamente y podemos ver que el problema no es el cristianismo, no es la religión. El problema está en el corazón. No quiere compartir. ¿Por qué te matan allá? Dime, ¿por qué? Porque su propio código moral, su propia Biblia, por decirlo así, te obliga a hacer esto. Pero eso es absurdo, ¿ves que es un absurdo? Eso no lo dijo Jesucristo, eso no está dentro de la doctrina de Cristo. Eso le iguala. Pues lo he igualado, lo que sea, pero Jesucristo no lo... Y además ellos van a tener un florecimiento y después eso comenzará a apagarse, porque las crisis sociales que ha vivido el mundo son muy grandes. Entonces, hacer un conjunto de hombres libres que piensen lo que quieran y que tengan un bien común por encima de todo, eso sería una cosa muy buena. Es la constitución política. El bien común está por encima del bien privado. ¿El bien qué? El bien común está por encima del bien privado. Perfecto, perfecto. Ahora, dile a los ricos eso. Dile a la gente, porque el corazón está pegado a otras cosas. ¿Vos crees que yo, que tengo 72 años, no he visto la destrucción de Colombia? No he visto la guerra que hemos vivido. Hemos visto una cosa horrible. Y dígame qué administración ha sido capaz de poner fin a esto. Nadie. Nadie. No parrantes sinvergüenzas. Entonces, la iglesia no ha patrocinado ninguna de esas cosas. La iglesia lo ha dicho: secuestren, maten, no. Metas y los paramilitares tampoco. Y además, dime qué justicia hay en Colombia. ¿La injusticia de qué? No, eso no es nada. Entonces tenemos que decir, un momentito. Ustedes tienen un ideal, comiencen por ustedes mismos. Manejen ustedes mismos todas sus pasiones. Organícense en todos y sean un hombre completo, humano y espiritual. Si no llegan a una realidad completa, entonces se quedarán técnicamente maravillosos, fabulosos, pero son personas que no conocen la naturaleza humana, no saben quiénes son, que son imágenes y semejanza de Dios, y que les falta otro título, que es muy importante, que sean hijos de Dios. Claro, cuando ustedes desarrollen la potencia humana y la potencia sobrenatural, desarrollarán al hombre entero, cuerpo y espíritu, y lo desarrollarán de tal manera que puedan hacer. Pero miren, a ver si hay en toda la gente grande del mundo que piense como ustedes que quieren hacer una comunidad de vida. Ya está. Muchas gracias, muchachos, por este radio. Ojalá que les haya servido. Por favor, que no la han. Para concluir, queremos llegar al hecho de que primero tenemos que tener en cuenta muchos factores. Las personas, la sociedad, las personas que manejan el Estado, serían los políticos o sus ayudantes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere planear con todo esto? ¿A qué queremos llegar a concluir? Primero, de que la religión no es del todo malo. Cada persona tiene derecho a creer en lo que ellos quieran. Pero como hemos visto y basándonos en la historia y en todo tipo de dato documentado, incluso algo que pasó gravemente aquí en Colombia, como lo fue el Bogotazo, que asesinaron a un líder político de izquierda que probablemente iba a ganar la presidencia, y todo esto fue con también la conciencia y el aval de la iglesia y la ultraderecha. ¿De dónde sacar pruebas? Hay muchísimas, hay todo tipo de testimonio, hay todo tipo de video, todo tipo de documental, y la mayoría de personas conocen la realidad de que se ha visto de los crímenes y de cómo se ocultan para que no sea visto mal la imagen de la iglesia. No decimos que sea del todo mala, pero siempre hay personas que tratan de perjudicarlo. Asimismo pasa en la política. Las personas relacionadas con la iglesia que logran de alguna manera incumbirse en la política lo buscan por bien propio, para que los templos tengan beneficios dentro de las ciudades y de algún otro tipo,
por así decirlo, pases VIP donde nadie más o cualquier otro tipo de civil no podría. En caso entonces se vería de que los padres o cualquiera perteneciente a la iglesia o comunidad eclesiástica no serían como civiles comunes, se tendría como en un tipo de valor especial. Se quiere que esto se deje aparte, para eso se necesitaría el apoyo de la inteligencia, de los recursos, de la gente, de diferentes países para empezar desde una localidad. Se tendría que llevar estrategias de tipo social, de tipo político, tipo cultural, sobre todo para lograr concientizar a las personas, pero con la perspectiva de varios países y que empiece desde un lugar, que fuera digamos como una semilla, que se vayan formando escuelas para la concientización de este tipo de actos y el por qué se hacen, de que no creen de que solo se quiere perjudicar a la iglesia, para que se den cuenta que la iglesia no es mala, pero que se necesita tener a veces un criterio más razonable y no dejarse nublar por la fe. Nuestro grupo llegó a la conclusión de que a veces personas pertenecientes a la iglesia creen que están en lo correcto, de que solo lo que ellos dicen es la verdad y de que las personas deberían funcionar como lo dice la Biblia. Pero hay que recordar que la Biblia fue un libro escrito hace cientos y miles de años que no se puede leer y tener totalmente en cuenta todo lo que se dice, porque las sociedades se transforman, la cultura evoluciona y ya no es nada como lo fue hace 1000 años, 2000 años, 3000 años. El libro que usaban para guiarse y fundamentar y estructurar su sociedad no es lo mismo que si se aplicara ahora y como debe seguirse. Se tienen que tener en cuenta cosas como la Constitución, se tiene que tener en cuenta la dignidad de las personas, se tiene que tener en cuenta el bien común de lo que ahora es una sociedad que probablemente va a terminar siendo una sociedad global. Concluimos ya con esto.